Buenas tardes, buenos días todavía a todos y a todas, a los presentes en la sala Manuel de Falla de la sede de SGAE y a todos los que nos siguen por streaming a través del canal de YouTube de la Sociedad General de Autores y Editores. Hoy estamos en la presentación del libro de Arturo Luna, El estado de los Pedroches. Me acompañan en esta presentación el propio Arturo Luna y Francisco Javier López de Gracia, como representante de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que es la fundación de COVA, que ha patrocinado y ha participado en la edición del libro. Y también tendremos una intervención grabada del profesor Manuel Cuenca Toribio. Arturo Luna es un reconocidísimo realizador de documentales, de programas, de reportajes, de televisión española, donde ingresó en 1965 y donde ha realizado la mayor parte de su trayectoria profesional. Ha participado en programas como Dossier, ¿Qué ocurrió?, Quién sabe dónde, precisamente a partir del programa de Quién sabe dónde hizo el libro Desaparecidos, que fue publicado por Temas de Hoy. Es miembro de la Academia de las Artes Audiovisuales y Televisión de España, fue presidente de la Asociación de Creadores Audiovisuales, CREA, y ha formado parte de la Junta Directiva de SGAE por el Colegio Audiovisual, donde he tenido el honor de ser su compañero. Y hoy, actualmente, es miembro de la Comisión de Supervisión de SGAE, que es un órgano de reciente creación. En cuanto a José Manuel Cuenca Toribio, es historiador, profesor universitario y catedrático de la universidad, donde ha impartido clases en la Universidad de Navarra, en la de Barcelona, en la de Valencia, en la de Córdoba y en la CEU San Pablo. Es miembro numerario de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y correspondiente de la Sevillana de Buenas Letras, así como de la Real Academia de la Historia. Es Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Periodismo José María Pemán y Premio de Ensayo Villa de Madrid José Ortega y Gasset. José Manuel Cuenca Toribio ha sido el encargado de realizar el prólogo de esta edición. El estado de los Pedroches, el sueño efímero de los marqueses del Carpio. Me gustaría leer, para comenzar, la introducción que hace Carlos Fitzjames Stewart, que es el actual duque de Alba y marqués del Carpio, a propósito de la publicación del libro. Don Arturo Luna Briceño ha escrito un libro con un título verdaderamente evocador, El sueño efímero de los marqueses del Carpio, y ha tenido a bien pedirme unas breves palabras a modo de presentación dirigida a los lectores de esta obra. No cabe duda de que el único mérito que recae en mi persona para escribirla se debe a mi condición de duque de Alba y marqués del Carpio, descendiente de los principales protagonistas de esta historia, breve en el tiempo, pero sin embargo de una enorme significación para la historia de las tierras cordobesas y también para la historia nobiliaria española. A esta empresa ha dedicado muchos años de investigaciones y el resultado salta a la vista. Más de 600 documentadas páginas en las que el autor describe de forma pormenorizada, pero al mismo tiempo amena, el nacimiento, el desarrollo y el final de un estado nobiliario en tierras cordobesas, las 7 villas de los Pedroches, otorgado como recompensa por el rey Felipe IV a su valido don Luis de Haro, no por sus grandes servicios, ni tampoco por acciones valerosas, que en otros tiempos eran la razón última de las donaciones reales, sino más bien por gestionar la deshonrosa paz de los Pirineos, culminación del final de la hegemonía española en Europa. Historia con mayúsculas, de la donación de un Estado señorial que en su seno llevaba implícita una paradoja, la imposibilidad de su mantenimiento, como consecuencia de las enormes tribulaciones que padeció España durante ese periodo histórico y de la insaciable necesidad de dinero de la Hacienda Real. Dice Cuenca Toribio, a propósito de la formación del estado de los Pedroches, dice: en el inicio de la primavera de 1660 se creó el estado de los Pedroches de los marqueses del Carpio.
En las postrimerías de su largo y crucial reinado, el ya muy cansado Felipe IV, en premio y reconocimiento a su gestión en la paz de los Pirineos, concedió a don Luis Méndez de Haro, junto con el ducado de Montoro, con grandeza de España y 2000 vasallos, eligiendo el Marqués del Cambio las 7 villas de los Pedroches: Añora, Alcaracejos, Villanueva de Córdoba, Pozoblanco, Torrecampo, Torremilana y Villapedroche, a la que el flamante duque añadiría la villa de Conquista y 60.000 ducados de lo estipulado en un principio, al poseer las 7 villas, un vecindario que casi doblaba los cálculos iniciales, es decir, 3.649 vecinos. Este es el meollo de la cuestión de este trabajo portentoso que ha realizado Arturo Luna y sobre el que yo no voy a decir nada más. Le voy a pasar la palabra a Arturo para que nos hable ya de su libro. Muchas gracias a todos y, Arturo, cuando quieras. Buenos días. Desde que tengo uso de razón, recuerdo haber estado manteniendo con mi padre Manuel Luna Rivera, que era historiador, conversaciones sobre los Pedroches y lo poco que se conocía de su historia. Nadie sabía nada de la apertura de la compra de la dehesa de la Jara por las 7 villas de los Pedroches, que por orden de fundación fueron Torremilano, Torrecampo, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Alcaracejos, Añora, y 7 villas pertenecientes al realengo cordobés que compraron a Felipe IV y a la ciudad de Córdoba en el término común que las 7 compartían desde que los reyes católicos se les asignaron en la pragmática de los cortijos en el año de 1492. Por entonces las villas eran aldeas de Córdoba. Se inició la compra en 1629 y finalizó en la Navidad de 1648. Este fue un periodo en que España estaba metida en demasiadas guerras y en demasiados gastos, y según los documentos encontrados, fueron años de sequía y de malas cosechas, por lo que las 7 villas no pudieron pagar los plazos estipulados y los prestamistas y los factores de la corona comenzaron a embargarlas. Fueron tantos los recaudadores que las villas estuvieron a punto de desaparecer. Apenas habían terminado de pagar el último plazo cuando don Luis Méndez de Haro, Marqués del Carpio y valido de Felipe IV, acudió como negociador a la isla del río Bidasoa a concertar con Francia la paz de los Pirineos. Por su buen hacer, el rey Felipe IV le regaló 2000 vasallos donde él lo quisiera, y don Luis Méndez de Haro eligió las 7 villas de los Pedroches, que una vez recontados los vecinos se contabilizaron 3.649, comprometiéndose el Marqués del Carpio en pagar los 1.649 que había de más. A últimos de abril de 1660 se pudo instituir el estado de los Pedroches dependiente del señorío del Carpio en la villa de Torremilano. No se hizo antes porque don Luis de Haro hubo de comprar la villa de Pedroche que el rey había vendido a un caballero 24 de la ciudad de Córdoba en 1653. Comenzaron 87 años de los que apenas se tenían noticias. Algunos historiadores locales cifraban la fecha de fundación en 1560 y otros alegaban que los marqueses del Carpio eran solamente dueños de las 7 villas, pero no del término común. Al año y medio de la compra de las 7 villas murió don Luis Méndez de Haro, primer señor de los Pedroches, y con él se llevó el secreto de lo que quería hacer con este estado. El segundo señor de los Pedroches fue don Gaspar de Haro y Guzmán, alcaide del Buen Retiro y montero mayor del reino. Era el animador de todas las fiestas que se celebraban en el Retiro. Organizaba las comedias grandes que se representaban para carnaval. Don Gaspar era un pródigo, que pese a las promesas que le hizo a su padre de pagar todas las deudas que hubiera, no pagó ninguna, y tampoco pagó los 1.645 vecinos que hubo de más y la grandeza del ducado de Montoro. Gran coleccionista de obras de arte, en especial la pintura, no le entregó al rey Felipe IV un cuadro que don Luis le había dejado en su testamento. Por esta acción cayó en desgracia y fue despojado de todos sus cargos y acusado de haber puesto en el Teatro del Buen Retiro unos barriles de pólvora muy cerca de los aposentos que ocupaba el rey. Fue juzgado y condenado a 4 años en un castillo y otros tantos desterrado de la corte. El rey le cambió la pena y se incorporaba como soldado raso en la guerra
contra Portugal. Allí fue hecho preso. Ya muerto Felipe IV, volvió a Madrid. Había enviudado y se desposó de nuevo con una hija de los almirantes de Castilla. Una vez en la corte, encabezó la protesta que el pueblo de Madrid hizo para echar al valido de Mariana de Utra, la regente de Carlos II, el jesuita austriaco Everardo Nitar. Para alejarlo de la corte lo nombraron embajador en Roma. 2 años tardó don Gaspar en preparar su marcha. Partió para embarcar en Cartagena con su segunda mujer y su hija y una veintena de criados. Una cuarentena en el puerto por la peste le prohibió embarcar y decidió volver a Madrid. Mariana de Utrera no le consintió regresar, lo hicieron su mujer, su hija y un hijo que había nacido en el viaje. No volvió a verlo el segundo señor de los Pedroches, que hubo de partir a Roma caminando por la costa. Tardó 4 años en llegar a tomar posesión a su embajada. Don Gaspar pasó de embajador de Roma a virrey de Nápoles, donde murió en 1687, dejando una deuda descomunal, sin haber pagado la deuda por los vecinos que hubo de más y las medias anatas y sus intereses por el ducado de Montoro. Le sucedió su hija Catalina de Haro y Enríquez de Cabrera, que casó a los 15 años con Francisco Álvarez de Toledo, hijo segundo del duque de Alba. Nada más celebrarse la boda, se tuvieron que enfrentar al embargo de los bienes de la Casa del Carpio. Todo lo que venía de Nápoles iba para los almacenes del rey. Se seleccionaron 42 cuadros, de los que algunos, firmados por Tiziano, Veronés, Bandí y Rubén, se encuentran en el Museo del Prado. Su relojero apartó todas las cosas, entre ellas el diamante que el rey le había regalado a don Luis de Haro por la firma de la paz. Con el embargo real se saldó la deuda de los intereses menos 10.000 ducados, para los cuales se publicó en una almoneda en los que se vendieron libros, cuadros, enseres, tapices y muebles, y el famoso atlas del Marqués de Liche. Con los ingresos de la almoneda se completó la deuda de los intereses, comprometiéndose la tercera señora de los Pedroches a liquidar durante 10 años siguientes la deuda de las medias anatas y la de los 1.649 vecinos que hubo además en las 7 villas. Murió Carlos II y comenzó la Guerra de Sucesión, periodo que alargó la liquidación de la deuda, pero una vez sentado en el trono de V, inauguró su reinado creando un ministerio para la recuperación de los señoríos que no aportasen los documentos que le habían sido pedidos para su sucesión por la corona. También falleció el duque de Alba y la casa fue heredada por don Francisco Álvarez de Toledo, tercer señor consorte del estado de los Pedroches. Francisco Álvarez y doña Catalina de Haro tuvieron una sola hija, María Teresa Álvarez de Toledo, que se casó en la Barcelona sitiada durante la Guerra de Sucesión con un hijo del duque del Infantado, Manuel de Silva, conde de Galvez. Tuvieron 3 hijos, un varón y 2 hembras, que nacieron en Viena, donde el conde de Galvez estaba en la corte de don Carlos y su mujer era la camarera de la emperatriz. Volvieron a España tras la firma del Tratado de Utrecht. Teresa de Silva y Álvarez de Toledo, cuarta señora de los Pedroches, enviudó muy joven, pero estaba decidida a acabar con la deuda que tenían sus padres con la corona, cosa que consiguió con los impagos de las arcas reales que no habían satisfecho a los cargos ejercidos por sus antepasados. Pero nada más liquidar la deuda, la corona del rey le reclamó documentos de la posesión del ducado de Alba y ésta no los pudo aportar. La deuda por las arcabalas que se debía a la Casa de Alba a la corona era de 4,5 millones de reales, dinero que no había en las arcas del ducado. Por eso le propusieron al rey saldarlo con la entrega del estado de los Pedroches y unas casas que tenían en Madrid. De no haber aceptado esta oferta, se hubiera perdido el ducado de Alba. El rey aceptó y así comenzó el largo proceso por la cesión del estado de los Pedroches a la corona. La escritura de numeración y cesión se firmó el 9 de enero de 1747, reinando ya Fernando VI. Este libro es un ensayo histórico que gira y cuenta cronológicamente los sucesos tal como los vivió la corona, tal como los diarios de los avisos de la corte los contaba y tal como la nobleza los sentía y lo sufrieron los vasallos de las 7 villas que nuevamente vieron cómo los trataban como mercancía de un trato real. 87 años de un estado de los Pedroches gobernado por los señores que a la larga habían comprado los vasallos más caros del mundo. Y el Estado, al liquidar su deuda con Hacienda Real, aportó cultura y arte al Reino de España. Fue el estado de los Pedroches una parte importante de la historia
y territorio del Encinar de los Pedroches, que desde la Veturia a los Tordulos, el dominio de Roma, la profunda influencia de la Córdoba musulmana, el nacimiento del cristianismo como paso obligado entre Córdoba y Toledo, caminos que hicieron los visigodos y después los mozárabes en sus peregrinaciones, en los cuales se encuentran restos y ruinas de su presencia por todo el Encinar. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, la Orden de Calatrava recuperó los lugares sagrados de los primitivos cristianos y fundaron los actuales santuarios de los Pedroches, ermitas dedicadas a la Virgen, y algunas de ellas llevan el nombre por el astro en que se orientaban los caminos: Virgen del Sol, Virgen de Luna, Virgen de la Estrella. Después fue el Encinar de los Pedroches una de las 3 grandes dehesas del honrado concejo de la Mesta, cruzada por la cañada, la Baña Real Soriana y la Cañada Real Leonesa, caminos por los que bajaban las ovejas merinas, pero por ellos también llegaron las tradiciones, los romances, la cultura, la gastronomía y las costumbres de otras tierras que acrisolaron la manera de ser de los 17 pueblos que hoy tiene la comarca de los Pedroches. Territorio por donde discurrió el Camino Real de la Plata, ruta cervantina, hasta que Olavide la desvió por Despeñaperro. Por el Encinar, en primavera subían los rebaños del honrado concejo de la Mesta, camino de las tierras, y cuando se iban las merinas transhumaban de la Mancha los cerdos ibéricos para la montanera de las bellotas en el otoño y el invierno. Por lo que significa históricamente y culturalmente el Encinar de los Pedroches, el mayor de Europa, vamos a pedir con la documentación que hemos recuperado en la investigación de este libro que sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Gracias. En primer término, desearía expresar mi contrariedad porque esta entrevista no se realizará en la Sociedad General de Autores, a la cual desde hace tiempo tengo el honor de pertenecer y que hoy, tras muchos años de tormentas estériles, parece ser que se embarca en una navegación que llegará a buenos puertos para bien de la cultura española, que tanto lo necesita en todo tiempo y especialmente en estos. Luego, de esta contrariedad, este pesar, se contrapesa por la alegría que me provoca pues el haber tenido también la honra y el alto honor de prologar una obra desde todos los puntos de vista, y soy un poco exigente como viejo profesor, de don Antonio Luna Briceño, sobre la tierra que le vio nacer y en donde ha desarrollado gran parte de su envidiable y fecunda actividad. El libro de don Arturo Luna Briceño es muy notable, a mi parecer, desde diversos puntos de vista. Siempre interpretamos la historia, y más en estos tiempos en que la austeridad es uno de los máximos valores sociales, desde el punto de vista de que tiene que ser rentable la historia como enclave de presente. Eso no debe ser así, porque el pasado tiene sustancia y enjundia por sí y dignidad por sí mismo, pero es lógico que las mujeres y los hombres de cada presente desean ver en el pasado, extraer del pasado algunas lecciones que les sirvan para la siempre difícil lucha por la vida y la siempre también dificultosa convivencia. Desde este punto de vista y desde otros varios, pero en fin, un mínimo sentido de síntesis obliga a centrarnos especialmente en dos puntos de vista desde mi manera de ver en el libro, insisto, tan notable de don Arturo López Briceño, y es el que arroja mucha luz sobre un tema candente de la actualidad nacional, como es la distribución territorial española. Tema muy complejo, siempre difícil, ya recordarán muchos como en tiempos de Roma, Polibio decía que España era la tierra de las 1000 ciudades, y entonces entre la centripetación y la centrifugación
encontrar un término medio positivo para la convivencia y para el avance y desarrollo del país ha sido empresa ardua, pero por fortuna nuestros antepasados siempre, después de momentos de extrema dificultad e incluso en instantes de grandes crisis, encontraron un término medio. Pues bien, hoy la comarcalización es un tema estrella en el proceso. Tal vez el acontecimiento clave de la España más reciente ha ocupado un lugar de honor, por cuanto en Cataluña la comarcalización es un tema estrella y desean, como prenda de bienandanza para el porvenir inmediato y futuro, restaurar las comarcas que eran pues la unidad vital, histórica, económica, social, cultural de la vieja Cataluña. Es un tema que hoy con el de la España vacía pues también vuelve a recobrar una gran actualidad y probablemente en las próximas décadas será un tema capital en un país tan polarizado y tan politizado como es el nuestro. Desde ese punto de vista, el libro de don Antonio arroja mucha luz, porque es curioso que en Córdoba, desde que se iniciara la última redistribución territorial, desde los días del alumbramiento del sistema constitucional, la Diputación de Córdoba ha tenido como un timbre de honor y ha ejecutado una labor excelente desde todos los puntos y sobre todo con espíritu de continuidad, ese que tanto nos falta a los españoles, y ha encontrado un equilibrio con la promoción, el desarrollo de todas las células vitales de su vasto territorio, en donde la atención y el cuidado de una comarca tan señera y tan apropiada como el Valle de los Pedroches ha ocupado, como digo, lugar prioritario en sus trabajos y en sus días, y aún sigo haciéndolo. Desde 1834, desde 1835, cuando el mapa ya de nuestro coterráneo don Javier de Burgos se puso en marcha, la Diputación de Córdoba ha atendido mucho, insisto, porque me gustaría recalcarlo, al cuidado de la vida provincial, y uno de sus lugares esenciales de cuidado ha sido el Valle de los Pedroches. Las 7 vías de los Pedroches, que también, si yo tuviera alguna autoridad, instaría a que una vez que se acabe este pandemonium del COVID, pues hubiera multitud de españoles que vinieran a disfrutar de toda, desde la gastronomía, que hoy está tan de moda, pero sobre todo también desde el punto de vista del arte, del paisaje, de la gente, muy primordialmente, esta región privilegiada de nuestra privilegiada patria. Desde otro punto de vista también, hoy en el candelero, y que copa toda y manta todas las atenciones de la sociedad, el libro de don Arturo es también muy importante. Me refiero al tema tan candente y tan polémico del feminismo, en su pésima sección del machismo, por cuanto en el libro de don Arturo ocupa un lugar primordial, como por lo demás ha ocupado siempre en todos los temas capitales de nuestro pretérito, la mujer. Hay multitud de mujeres en la lucha entre la pequeña y grande nobleza en los siglos XVIII y XIX, en el libro de don Arturo, que ejercen una labor, como ellas siempre han llevado a cabo, de prudencia, de entendimiento, de conciliación. Y eso extraña en un país, una tierra como la andaluza, que es connotada peyorativamente como muy machista. Sin embargo, el libro de don Arturo está plagado, afortunadamente, de protagonismo de la mujer. Por lo demás, el actual duque de Alba, en su excelente y pequeño proemio al libro, habla de que
el Estado, el señorío de los Pedroches se creó en una hora baja de la vida española, como fue la paz de los Pirineos. En este punto de vista, en nuestra opinión, yo me permito discrepar, porque la paz habla de la derrota de la paz de los Pirineos, el eclipse ya, el primer gran eclipse de España como primera potencia mundial. Esa es una visión, desde mi modesto punto de vista, que es un tanto nacionalista. La paz de los Pirineos significó no un fracaso, sino una derrota. Vencieron en el campo de batalla, pero en los ideales quedaron incólumes. Ya una persona tan inteligente, tan digna siempre de encomio y de veneración como don Francisco de Quevedo y Villegas, en los orígenes del largo reinado de Felipe IV, en el cual se creó el Estado de los Pedroches. Precisamente hablaba: miré los muros de la patria mía hace un tiempo grandioso, ya de la carrera de la edad, vencidos, pero no derrotados, vencidos. El ideal de España, pues el de la universidad cristiana, se ha mantenido y sigue vigente en nuestros días. Por lo tanto, el que la paz de los Pirineos siga conmemorándose y siga teniendo buen eco en la historiografía y en la sociedad española me parece positivo. De otra parte, la paz de los Pirineos produjo afortunadamente la creación como concesión de Felipe IV a don Luis de Haro, a su válido, el sobrino nieto del conde duque de Olivares, que por lo demás fue un válido muy discreto, y le otorgó el Estado de los Pedroches, que se mantuvo hasta el retroceso, de nuevo la devolución a tierras de realengo en tiempo de Fernando VI, en los inicios del reinado de aquel gran monarca que fue Fernando VI, hasta ya los orígenes del sistema liberal, como es todo bien sabido, con la desaparición por completo del régimen señorial en España. La aportación, insisto, de don Arturo es muy objetiva, muy documentada, y hay otro apartado, otra vertiente del libro que me gustaría por último ya destacar, y es el gran peso que tiene la vida artística. Los descendientes de los marqueses del Carpio y de los duques de Montoro y los duques de Alba pero una gran parte de un inmenso patrimonio artístico, pictórico especialmente, que llegó al Museo del Prado. Ahora acaba de celebrarse afortunadamente el segundo centenario de su existencia, en 1819, y esto es ya como remate de la aportación histórica de don Arturo. Pues hay un inventario muy detenido, muy específico del gran número de obras de arte que han sido cedidas por los actuales duques descendientes de los marqueses del Carpio y del duque de Montoro a la gran pinacoteca del Pardo. De ahí que hoy, en este momento, los cordobeses, yo aunque sevillano me siento cordobés por múltiples motivos, estemos de alegría al ver cómo el libro de don Arturo sale al alta mar de la historia a recibir ahora la consagración del éxito. Estoy muy seguro, apuesto por un caballo ganador del público, que es en definitiva el último sujeto de sentencia y de enjuiciamiento veraz, serio, riguroso y definitivo de los libros y de toda obra publicística. Señor Antonio Netti, estimado Arturo, apreciados asistentes a este evento presenciales y a través de YouTube, muy buenos días. Represento en este acto tan cercano y trascendente para mí a la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, constituida por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, en abril de 1996, en honor y memoria
del que fue el presidente fundador y del que hemos conmemorado este año, concretamente el 21 de febrero, el centenario de su nacimiento. Desde aquí quiero rendir un emotivo homenaje al fundador de COBA, don Ricardo Delgado, por su constancia, ilusión, tesón y firme disposición para generar un área de negocio fundamental en la provincia de Córdoba y en Andalucía, cuando prácticamente nadie creía en ese proyecto, forjado precisamente en 1959. COBA fue creciendo con el tiempo, con el denodado esfuerzo de sus ganaderos y trabajadores, llegando a convertirse en una industria de referencia no solo a nivel nacional, sino también europeo. Una de las claves ha sido siempre la apuesta por la calidad desde el origen. Asimismo, y como consecuencia del amplio despliegue del tejido empresarial que aglutina diferentes unidades de negocio, surgió la necesidad, era cuestión de tiempo, de poner en valor el papel fundamental de la cultura para que revertiera con un valor añadido incuestionable junto a la formación a la hora de generar personas comprometidas no solo con sus conciudadanos, sino también con su entorno. En ese aspecto, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno se vuelca con todo tipo de eventos culturales, educativos y formativos. Hoy les ha sido imposible estar aquí por motivos de agenda, tanto al presidente de COBA, el señor don Ricardo Delgado, como el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, el señor don Santiago Muñoz Machado. Hoy también estamos aquí para contribuir al mecenazgo de un libro que será referente en la investigación histórica del pasado andaluz y que se ciñe preferentemente al estado de los Pedroches desde su fundación, el 29 de abril de 1660, y su interrelación con los marqueses del Carpio durante 87 años que permanecían en la penumbra y que Arturo, amigo al que le profeso un especial cariño, así como a Mari Carmen, su esposa, pues ha devuelto a la luz y solo con ese entusiasmo que caracteriza a un corazón joven, pues ha pateado los archivos. El histórico nacional, el general de Simancas, del Palacio Real, el provincial de Córdoba e incluso la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional y el archivo de la Casa de Alba, hasta dar con la tecla que explica pormenorizadamente el vacío histórico de los siglos XVII y XVIII en la comarca de los Pedroches, pero asimismo con lo que representa en lo que se refiere al declive de uno de los últimos señoríos de la España de la historia moderna. Y para sellar esos descubrimientos tan valiosos, en el segundo volumen tenemos acceso a los documentos que certifican todo lo que se expone en el primero. Como digo, un libro que marcará un antes y un después en el conocimiento histórico de una comarca fronteriza y muy peculiar como es la de los Pedroches. No quiero concluir sin poner en valor la tierra de la que se habla en el libro. Sepan ustedes que los Pedroches cuenta con una dehesa de encinas milenarias y alcornoques que comprenden una extensión que excede las 300.000 hectáreas. Es, por ende, la dehesa más grande de Europa y tal vez del mundo. Las encinas salpican los pastizales y matorrales donde se aprecia la intervención humana en la creación armónica de ese espacio natural. Mantenimiento del ganado, actividad cinegética y aprovechamiento de todo tipo de recursos forestales se pueden apreciar en este sistema agrosilvopastoral del que emanan ricos productos como los derivados del cerdo ibérico, que son conocidos en todo el mundo. Pero la dehesa no solo es sinónimo de factores productivos, sino también ambientales, histórico-culturales y patrimoniales, cuidados por las manos expertas de sus innumerables propietarios. Pero por si esto fuera poco, Los Pedroches es reserva Starlight desde diciembre de 2016. Si a esto añadimos su cuantioso patrimonio monumental, su abigarrada historia y su belleza paisajística, así como sus tradiciones más ancestrales y su gastronomía, heredera de culturas diversas, estamos seguros de que se pueden hacer una idea de la importancia que puede tener en un futuro cercano nuestra comarca. Hay restos paleolíticos y neolíticos. Fuimos veturios, celtas, entre íberos, oretanos y turdetanos. Se asentaron en nuestra zona romanos y visigodos. Fuimos la cura de Fas al Balú, el Valle de las Bellotas, demarcación administrativa omeya en Al-Ándalus, conocida precisamente por eso como el Llano de las Bellotas. Asistimos a la transición visigodo-islámica, dejando los mozárabes su clara impronta. Llegaron los señoríos como el de Santa Eufemia, el de Belalcázar o el mencionado en el libro de Arturo, el de las 7 villas de los Pedroches. Así,
Hemos forjado una historia en zona fronteriza y amplia que aglutina una riqueza sin parangón a todos los niveles y que nos toca ir poniendo en valor. Solicitamos, por tanto, y suscribimos que el Encinar de los Pedroches sea catalogado y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención y su presencia. Gracias a la Fundación Cobas por haber apoyado este magnífico proyecto. Y Arturo, ¿qué te voy a decir? Muchísimo éxito, que yo creo que este libro puede contribuir enormemente al conocimiento histórico de una región de Andalucía tan importante como es el Valle de los Pedroches. Y bueno, yo creo que todos los andaluces deberían de conocer esa historia, por lo menos todos los andaluces, sino todos los españoles, ¿vale? Así que muchas gracias a todos y mucho éxito, Arturo. Venga.